Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa de ayuda al propietario. Estamos esperando que las personas se conecten, pero bueno, quiero darles las gracias por estar esta noche con nosotros. La idea de este live, de este evento en vivo, es un poco educar a los dueños de propiedades aquí al sur de la Florida en todo lo que respecta al precio de sus inmuebles y para que sepan un poco cómo nosotros los realtors hacemos esa estadística, esos comparables de precios para establecer el precio del mercado de su propiedad. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Irani Peláez, soy realtor con Power One Real Estate Services en Miami. Atendemos las zonas de Miami y de Broward, pero específicamente el día de hoy quiero hablarles de si necesitas vender tu casa, cuáles son, digamos, el proceso que seguimos nosotros los realtors para establecer el precio correcto o el precio de mercado. Para eso utilizamos los comparables, utilizamos, digamos, una propiedad en donde yo vivo que se llama Waverly 100, que está en David, y utilizamos la data que tenemos disponible para hacer ese análisis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Básicamente utilizamos las estadísticas disponibles para nosotros los realtors en el MLS, que es el sistema que se llama Multiple Listing System, que es el sistema que utilizamos los realtors para ver las propiedades que están disponibles, las que están pendientes, las que han cerrado en renta, compra, tanto comercial como residencial y también en negocio. Entonces, utilizando esa data de ese sistema, vimos o escogimos los últimos cierres en la zona de Waverly 100 de las propiedades que se han vendido en los últimos 6 meses, es decir, en los últimos 180 días. Y en función de esa información hicimos lo que se llama el análisis de comparable. Quiero compartir con ustedes una presentación que les hice un momentico para compartirla un poco, para seguir la idea de lo que les estoy diciendo. Aquí tenemos, como les decía, que los cierres que utilizamos fueron los cierres de los últimos 90 días, que vendría siendo 3 meses, a 180 días. ¿Por qué? Porque muchas veces los comparables no tienen la información, digamos, muchas veces no tenemos suficientes comparables para establecer el precio de un inmueble en 3 meses, porque a lo mejor la propiedad, la zona de la propiedad no tiene mucho movimiento, como en este caso de Waverly 100, que tuvimos que ampliar el análisis a 6 meses para poder hacer los comparables. Entonces, si vemos esta propiedad, que es la que tomamos como propiedad sujeto, esta propiedad fue comprada en el año 2017, tiene un living area, o sea, un área de habitabilidad de 2.294 square feet y tiene un lote de terreno de 9.801 square feet. Tiene 4 habitaciones y 2 baños. Para poder hacer el análisis de estos comparables, básicamente vamos a ver varios factores, pero estos no son los únicos factores, y quiero que quede bien claro que los factores que yo establecí aquí, digamos, son como los factores básicos, es decir, los días que está la propiedad en el mercado, en cuánto se vendió la propiedad, o sea, en cuánto se listó y cuánto fue el precio final, cuántas habitaciones tiene, cuántos baños, el área habitable o living area, como se dice en inglés, el lote de terreno, si la propiedad tiene piscina o no, porque todos estos factores inciden en el precio. Otra de las cosas que también no tomamos en cuenta en este análisis es si la propiedad está remodelada o no, porque muchas veces puede ser
que los comparables nos den un número en el precio posible de la propiedad, pero hay que considerar todas estas otras variables que les estoy diciendo. Para este live, para este primer evento que hice en el programa de ayuda al propietario, pues lo que quise fue un poco que conocieran cómo es el sistema que utilizamos nosotros los realtors y vieran los comparables, cómo se hace el análisis de los precios. Ahora quiero compartir otra lámina que les preparé para ustedes. Y aquí podemos ver, bueno, voy a ver un poco la información que tengo aquí en mi presentación. Hicimos comparables con 3 propiedades. Estas 3 propiedades se vendieron en los últimos meses aquí en Waverly 100, ¿ok? Nuestro primer comparable es una propiedad. Acuérdense que estamos comparando el precio de la propiedad de estos comparables que ya cerraron, que ya se vendieron aquí en Waverly 100 en Davie, contra la propiedad que queremos hacer el análisis. La propiedad que queremos hacer el análisis tiene 2,200 square feet, tiene 4 habitaciones y 2 baños. Entonces, estos 3 comparables, ninguno es igual a la que estamos, a nuestra propiedad sujeto, por decirlo así, a lo que queremos vender. En este caso, la primera propiedad o el primer comparable que tenemos es una propiedad de 3 habitaciones y 2 baños. Entonces, es muy importante estos datos que vamos a ver. El precio en que se listó la propiedad fueron $424,900, ¿ok? Pero el precio de venta el listing price, el precio de listado fue $724,900. Pero el precio final, que es el precio que realmente nos interesa a nosotros en el análisis, fueron $753,000. Es decir, la propiedad subió del valor que se había puesto inicialmente. Esta propiedad es más pequeña que la que nosotros estamos analizando, tiene 1,782 square feet, 2 garajes, el lote de terreno es un poco más grande que el que estamos analizando, este tiene 10,182, el que nosotros estamos analizando tiene, si mal no recuerdo, tiene 9,801. Esta propiedad estuvo 61 días en el mercado y el precio en que cerró por pie cuadrado fueron $422,56. Es una propiedad que tiene piscina, que está completamente remodelada y cerró en julio de este año. Entonces, este sería, digamos, como el precio base de nosotros para poder establecer el precio de la propiedad. Una cosa importante que no mencioné al principio es que estos 3 comparables son todos en el mismo reparto, es decir, en Waverly 100. ¿Por qué? Porque aun cuando Ivanhoe, que es la zona donde estamos nosotros aquí en Davie, tiene diferentes repartos, yo quise hacer el análisis específicamente de Waverly 100. ¿Por qué? Porque pueden haber diferencias de precio entre una propiedad y otra, aun cuando sean el mismo Ivanhoe. Entonces, el segundo comparable que tenemos aquí en la tabla cerró en mayo de este año y también es una propiedad de 3 habitaciones con 2 baños. Se listó por $650,000 y cerró por el mismo precio, es decir, no tuvo modificaciones. Es una propiedad que tenía 1,580 pies cuadrados con 2 garajes, igual que, digamos, un garaje cerrado para dos vehículos, igual que la propiedad que estamos analizando. Tenía un lote de terreno de 6,300. Pero la propiedad que nosotros estamos analizando tiene 9,801, es decir, es más grande. ¿Okay? Estuvo 57 días en el mercado, muy parecida a la anterior que tuvo 61. Y el precio por square feet fueron $411,39. No tenía piscina, estaba remodelada y, como les dije, cerró en mayo de este año. Hola Ricky, hola Manuel, hola Ricky 2, hola Maruchi, gracias por estar esta noche aquí con nosotros y bueno, espero que les sirva de ayuda esta información. El tercer comparable que tenemos para analizar esta noche es otra propiedad que cerró
apenas la semana pasada, en agosto 7 de este año, el precio inicial fueron $645,000 y el precio final fueron 640. Es decir, esta propiedad seguramente, como la vamos a ver más adelante, no estaba remodelada y el precio fue decreciendo. ¿Okay? Nosotros los realtors, cuando establecemos un precio para una propiedad, tenemos que ver diferentes factores y eso no está aquí en la tabla, pero es bueno que nosotros lo sepamos. Cuando nosotros vamos a reunirnos con el vendedor, es muy importante la motivación que tiene el vendedor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que quiere ver si consigue vender la propiedad a un precio alto, porque quiere tratar de sacarle el mejor precio, porque no tiene ningún apuro, sino que simplemente quiere listar la propiedad y ver cómo se mueve en el mercado, a una persona que tenga una situación familiar donde, por ejemplo, puede estar pasando por un divorcio, puede estar pasando por un problema de enfermedad, un problema de una situación financiera difícil. A veces es porque se viene a vivir un familiar con nosotros y entonces necesitamos más espacio, o muchas veces es todo lo contrario, se va un familiar, se van los hijos de la casa porque se van al college y entonces pues necesita una propiedad más pequeña. Toda esa parte de la motivación es muy importante porque eso es lo que va a definir la urgencia que tiene el cliente y que tiene el propietario de salir de su propiedad, de vender su propiedad lo más rápido o lo más lento. Yo siempre le digo a los clientes, en esa primera entrevista donde me dicen, bueno, Ira, necesito vender mi casa, un poco conocer cuál es el motivo, cuáles son las circunstancias que está pasando, porque es muy importante. Otra de las cosas que no estamos analizando aquí es lo que les decía de si la propiedad está remodelada o no. Aun cuando yo se los coloqué que dos de ellas, de los comparables, estaba remodelada, la propiedad que nosotros estamos analizando como sujeto es una propiedad que tiene algunas remodelaciones, como el techo nuevo que se hizo en el año 2017, o sea, tiene unos 5 años, un poco más de 5 años. Le han hecho algunas mejoras de piso y el portón del garaje y algunas cosas que a la hora de la verdad, cuando el evaluador, el appraiser, que es el que va a hacer en definitiva el precio exacto cuando una persona necesita financiamiento, el evaluador no solamente va a tomar los comparables como yo estoy haciendo con los últimos cierres. Muchas veces el evaluador tiene que abrir digamos, el área de análisis. Lo que me pasó a mí cuando hicimos el área de análisis en esta zona donde yo vivo es que como es una zona tan linda, es una zona que la gente, muchos de mis vecinos tienen 20 años, 30 años aquí, no tiene mucha rotación. Entonces a veces es un poquito difícil el análisis de comparables y hay que abrir el área de análisis, digamos, a un poco más de un cuarto de milla, que es lo normal que uno hace en una propiedad donde hay digamos, muchas ventas. Se tiene que abrir en principio a un cuarto de milla, media milla y así sucesivamente hasta tratar de conseguir el número de comparables que nos den la cifra más acertada para nuestra propiedad. Cuando hicimos el análisis de comparables, el número que nos dio como precio base fueron unos $760,000. ¿Por qué? Porque si consideramos la que se vendió apenas hace un mes, en julio de este año, en $753,000, la diferencia entre una cosa y otra, más o menos, entre una cosa, por ejemplo, la área de la vivienda de la que se vendió era 1.782, de la que nosotros estamos analizando son 2.294, es más. Pero el área del lote en la que se vendió son 2.182 y en esta son 9.800, o sea, como 200, hay un 200 de diferencia. Entonces, claro, uno va ajustando, esa es la palabra correcta, uno va ajustando todos esos números y en definitiva le da un rango al cliente de lo que puede valer su propiedad.
Es decir, yo diría que el precio base de esta propiedad serían $760,000. Y obviamente tú pudieras decir, bueno, quiero venderla en más, yo la quiero vender en 780. Tú como cliente puedes decir el precio que te gustaría obtener por tu propiedad, porque es tu propiedad, tienes un apego sentimental, son todas tus memorias, tus recuerdos, son muchas cosas y tú consideras que pudieras recibir más dinero por la propiedad. Pero ¿qué pasa si tú pones un precio muy elevado? Tú lo que quieres, si en verdad necesitas y quieres vender tu casa, tú lo que quieres es que la propiedad tenga suficientes visitas, tú recibas suficientes ofertas para poder decidir cuál es la mejor. Y muchas veces cuando una persona ve un precio que está ajustado al mercado y quiere la propiedad porque se enamora de la propiedad, pues ofrece por encima del mercado, aunque sepa que el avalúo no va a venir por ese precio. Entonces, mi recomendación siempre es ser un poco conservador, por decirlo de alguna forma, en el precio. Y si vemos que estamos recibiendo muchas ofertas, que al final es lo que nosotros queremos, tener muchas ofertas y poder escoger la mejor para nuestro cliente, tú puedes siempre tener la opción dentro del sistema del MLS de poder subir el precio. Y yo siempre le explico a los clientes que es mucho mejor que tú en un listado de una propiedad veas que la propiedad está creciendo y no decreciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que está decreciendo, tú dices la propiedad tiene problemas. Y ya de por sí tienes una alerta. Entonces mi recomendación, y ya para cerrar este live, es, bueno, que más o menos esta es la forma, una de las formas como se hacen los análisis. Obviamente yo no soy evaluador ni soy especialista en esa área, para eso hay una especialidad que son los evaluadores que mandan los bancos, los lenders, y obviamente ellos consideran no solamente los comparables y los cierres, sino muchos otros aspectos, pero básicamente nosotros los realtors lo hacemos de esta forma, estudiando los comparables, haciendo los ajustes que haya que hacer y estableciendo un precio base. Espero que esta información les haya servido. Estoy a la orden para cualquier consulta. Y bueno, muchas gracias por haber estado conmigo esta noche, compartiendo su tiempo en conocer un poquito de lo que hacemos nosotros los realtors. Y estamos a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias y buenas noches.